Bienvenidos a un nuevo encuentro, hoy nuevamente con Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Muy bien, acá andamos. Y Ya bueno, lo me- vamos a seguir con la línea de investigación de las revelaciones que ya ustedes están acostumbrados a ver. Y bueno, hoy vamos a continuar con Seth, que es muy interesante todo lo que plantea. Así que vamos a hacer una pequeñísima reseña espacio-temporal, digamos, de Seth, ubicarlo en el tiempo con respecto a Urantia, y ahí arrancamos con el tema de hoy, que tiene que ver con algo que creo nos interesa a todos: ¿qué pasa después de la muerte? Si Según no nos Seth. interesa, nos debiera interesar. Nos debiera interesar. Sí. Bueno, añadamos algo importante. Hay gente que cree que no hay nada después de la muerte, ¿no? Y esto Así vamos a es. ver cómo nos afecta, como un ejemplo, nada más como para empezar. Pero bueno, te escucho, Iván, y empezá a compartir lo que vayas queriendo. Muy bien, pues nada, si quieres, volvemos a situar a Set, pues en relación a la primera gran canalización con vocación universal, con vocación pública para todos en la Tierra, que fue el libro de Urantia, que se dio pues en las décadas de los años 20-30 del siglo XX. No se publicó hasta 1955. Bueno, el libro de Urantia fue la primera gran revelación, pero a partir de ahí se fueron sucediendo durante el siglo XX bastantes. La primera de ellas fue Set a partir de 1963, Uh -huh. a través de su canalizadora Jane Roberts. Pues es la primera información que recibimos que ya se puede considerar una información moderna, porque a diferencia del libro de Urantia, ya Set nos empieza a hablar del otro lado del velo, de los planos de planificación. El libro de Urantia nos habla de muchas cosas, pero solo deja insinuado que hay una planificación y que realmente somos nosotros mismos los que estamos creando toda esta exploración espaciotemporal. Set, sin embargo, ya entra de lleno y a partir de ahí, por supuesto, todas las revelaciones que se van sucediendo van entrando de lleno en esa cuestión del otro lado del velo, de los planos de planificación, de quiénes somos en realidad, de que somos creadores de la realidad, y van aportando adicionalmente pues cada vez más información hasta que hoy en día ya, bueno, pues la cuestión es bastante más avanzada en algunos aspectos, pero sin embargo Set es, a mi modo de ver, la información más técnica a la que podemos acceder Claro. sobre cuestiones espirituales. Sí, sí, sí. Y ya que me das este pie, un comentario que se reitera en el canal en los distintos, bueno, nosotros venimos haciendo ciclos de charlas de revelaciones, y abordaremos a posteriori muchos más, pero hay un tema que se reitera y que a mí me llama mucho la atención y que tiene su lógica que se lo exprese de esa manera, que cuando hablamos de que las experiencias que estoy transitando, que son de cualquier tipo, de dolor, de muerte, de abandono, las diseñé yo, esto es un concepto que no entra fácilmente en la cabeza de las personas, ¿no? Dice, pero ¿cómo yo voy a haber diseñado un marido que me pegue? ¿Cómo voy a diseñar que un hijo se me muera a los 5 años? ¿No? Y esto es algo que cuesta muchísimo entenderlo, ¿no? Sí, porque, claro, desde aquí, podríamos decir desde dentro del escenario, pues no nos damos cuenta, porque así se ha diseñado, que entremos a cada vida, entremos al escenario con un diseño de olvido completo de quiénes somos y de qué es lo que hacemos y sin saber absolutamente nada. Yo digo, con la mente en tabula rasa. Entonces, claro, tú vives tu vida y te es tremendamente difícil, aunque te lo repitan 100 veces, asumir, darte cuenta e integrar que tú eres el creador absolutamente milimétrico y a cada nanosegundo de toda la realidad que estás viviendo. Es una creación, lógicamente, colectiva, con una serie de planificaciones y acuerdos que se van tomando por niveles. Fíjate que
Hoy vamos a hablar de lo que yo le llamo la dimensión colindante, es decir, dónde vamos cuando morimos y desde allí pues volvemos otra vez aquí. Este sería el séptimo nivel o nivel físico-material. Hoy vamos a hablar del sexto nivel, el nivel astral o morontial, pero hay otros 5 niveles por encima, considerando el nivel 0, la realidad originaria, primigenia, lo que entendemos como Dios, ¿no? Del cual nosotros formamos parte. Pero desde ahí una exploración espaciotemporal se realiza tomando decisiones en varios niveles y cada decisión va enmarcando las decisiones que se pueden tomar en los siguientes niveles. Por eso también cuesta mucho creer que tenemos libre albedrío completo. ¿Cómo que tenemos libre albedrío completo? Si mi vida es una completa limitación. Bueno, pero es que es fruto de planificaciones que vienen de sexto nivel, que son planificaciones que vienen de quinto nivel, que son planificaciones que vienen de cuarto nivel, y entonces, claro, se va acotando y se va perimetrando el libre albedrío, pero es que ya lo ejerciste previamente. Claro. Entonces, por eso Además cuesta tiene mucho, un para ¿no? qué, tiene un para Claro. qué eso, ¿no? No es que pasa por casualidad lo que programaste. No, Seguramente no, está no. íntimamente relacionado con lo que pasó antes, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Y es muy difícil que asumamos el que somos completos y absolutos creadores de la realidad que estamos viviendo. Es muy complicado porque son 7 niveles. Es decir, lo de los niveles es una conceptuación que hacemos para poder entender qué es lo que está pasando, pero nos indica que estamos muy lejos de lo que somos en realidad, porque nos hemos separado por multitud de diseños, planificaciones y decisiones hasta tener estas experiencias físicas. Claro. Con lo cual dices, ¿cómo que yo planifico y creo la realidad? Que la planifico, mira, no me lo creo, pero bueno, pero que la creo, que yo creo todo esto, que mi cuerpo es una creación mía, que todo lo que me rodea es una creación mía, que todo el universo espaciotemporal es una creación colectiva mía y de todas las demás conciencias que están aquí experimentando, eso no me lo puedo creer. Claro. O si me lo creo, me queda como una bonita idea, pero no lo integro. Y esa es la dificultad, darse cuenta. Claro, claro. Y además, bueno, existen también diseñados mecanismos limitantes psíquicos y mecanismos de defensa, y uno de los mecanismos de defensa por excelencia, además de la negación, es la proyección, ¿no? Entonces, Dios, ¿por qué me quitó a mi hijo? ¿No? Muchas veces escucho eso y me compadezco, obviamente, de la persona, y yo también lo pude haber pensado en otro momento, ahora pienso otra cosa. Claro. Y obviamente, por supuesto, todo esto no está ni bien ni mal, es simplemente tratar de verlo desde otro lugar. Pero yo siempre les digo, cuando trabajamos con alguna persona que está en duelo, no, mirá, Dios no... ¿Cómo Dios te va a venir a sacar a tu criatura? Pero si no desperdician el alma de un gatito y de un perrito, vos te pensás que va a hacer algo en contra tuya. No, no es Dios, ¿no? Entonces, bueno, cuesta mucho entenderlo porque hay un mecanismo de proyección y porque hay muchas creencias enseñadas, ¿no? Básicamente, de que, a ver, esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Del Dios vengador, del Dios que ahogó a los egipcios en el mar, bueno, un montón de cosas que, bueno, van sembrando en el inconsciente colectivo un montón de cosas complejas, ¿no? Pero bueno, básicamente te quería que aclaráramos esto con el solo objetivo de ir tratando desde las revelaciones de echar un poco más de luz cada vez, ¿no? Cada eso vez. Eso es, poco a poco. Toda a la vez, no, toda la luz no, a la vez. No, pero nosotros mismos encontramos miles de limitaciones. Yo todavía sigo no entendiendo, yo mismo no entendiendo a veces cosas que se van hablando y que se van develando, y bueno, es que la mente abstracta, la mente concreta, perdón, no está diseñada para tramitar este tipo de cosas, ¿viste? Es difícil, es difícil. Y obviamente no, porque estamos muy lejos. Es que por eso siempre a mí me gusta hacer un antecedente que puede parecer muy abstracto, pero es que sin él no se puede comprender. Es decir, si nosotros somos de nivel 0 y lo que hacemos es crear el espacio-tiempo y a partir de ahí ir generando por niveles diferentes escenarios, ir lanzando porciones de nuestra mente
a vivir aventuras en personajes en cada uno de los niveles, en cada uno de los escenarios, porque lo que queremos hacer es explorar las infinitas posibilidades que hay de manifestación, todas. ¿Y por qué se me ha muerto mi hijo? Porque esa es una de las posibilidades que querías explorar. Todas. Y desde arriba no se ve ni mejor, ni peor, ni mal, ni bien, porque desde arriba simplemente lo que quiere es acrecentarse esa mente infinita, y una mente infinita se acrecienta explorando siempre las infinitas posibilidades, que son infinitas, con lo cual no para nunca, con lo cual hay que explorar todas, con lo cual, entonces, no hay esa proyección de la que has hablado de alguien me ha hecho esto, es precisamente una de las cosas fundamentales de las que tenemos que darnos cuenta en cada una de estas experiencias, darnos cuenta de que nadie nos ha hecho nada, sino que somos nosotros los que sencillamente estamos explorándolo todo. Sí, y que es difícil de entender, y hay comentarios a veces, pero ¿en qué cabeza cabe que nosotros vamos a hacer eso? ¿No? O sea, obviamente es entendible Sí, y nosotros también lo hemos pasado, o bueno, nos ha costado entender, pero lo poco a estamos poco pasando, lo lo estamos estamos pasando. pasando, sí, y poco a poco vamos entendiendo, ¿no? Tratando de entender. Este, y, y bueno, vamos al tema entonces. Sí, sí. Bueno, pues el tema, te vuelvo a decir lo que te digo en otras ocasiones, podríamos estar hablando de este tema pues una vez al mes durante muchos años, ¿no? Entonces, hay que hacer unas líneas generales y resumirlo un poco para que no se nos vaya de las manos la cuestión. Entonces, yo creo que para que se entienda un poco, vamos a dar algunas líneas generales de qué pasa después de la muerte. La primera línea la hemos dado ya en el sentido de decir que lo que estamos viviendo aquí viene como resultado de muchas planificaciones previas, al menos en 7 niveles, ¿no? Y entonces hay que entenderlo de esa forma para poder tranquilizarse un poco, tranquilizarse un poco. ¿Qué es la tranquilidad aquí? La tranquilidad aquí es estos personajes que parece que mueren, no mueren. Simplemente han entrado al escenario, han nacido y han salido del escenario. Y luego vuelven a entrar en el escenario y vuelven a salir. Todo esto es fundamental para tranquilizarse. Luego esto, además, tiene otras complicaciones adicionales que, bueno, pues Seth entra en ellas bastante en profundidad. Por ejemplo, el que haya un tiempo lineal y un ciclo de reencarnaciones que parece sucesivo forma parte del diseño, porque en realidad todas las experiencias que se viven en el espacio-tiempo desde arriba son simultáneas y el tiempo es simplemente un elemento de diseño para dramatizar la forma de explorar determinadas cuestiones que de otra forma no podrían explorarse. Entonces, ¿qué es un ciclo de reencarnaciones? Desde aquí, desde el personaje, es que yo tuve una vida en el siglo IV a.C., otra en el 1, otra en el 3, otra en el 13, otra en el 17 y la de ahora. Pero desde un nivel, 2 niveles, 3 niveles superiores, cuanto más niveles arriba, más hay una simultaneidad. Es decir, desde arriba todas esas experiencias se están viviendo a la vez. Aunque aquí el personaje tenga un diseño en su mente de sucesividad lineal, en realidad hay simultaneidad de experiencias. Entonces, bueno, eso es una línea general que también tiene que quedar clara. Y yo entiendo que para una persona que esto pues no lo haya oído nunca, le es difícil de asimilar, pero Seth insiste mucho en eso y es una línea básica para poder entender lo demás. Vamos con alguna otra línea. Nosotros somos personajes y también somos el espíritu, que es lo único real. Es el espíritu el que explora y sitúa personajes en todos los niveles, en esos 7 niveles, donde hay múltiples escenarios, donde hay múltiples acuerdos entre todos los personajes para desarrollar dramáticamente ciertas escenas de las cuales tener experiencias y obtener emociones y darse cuenta e ir aprendiendo desde dentro del escenario realmente quiénes somos. Entonces estas vidas son exploraciones, estas vidas son experimentos que estamos realizando nosotros mismos desde otros niveles de nuestra mente en los que configuramos esa historia, creamos el escenario, creamos los personajes, sus disfraces que son los cuerpos,
creamos el decorado y hacemos un guión. Y entonces luego situamos porciones de nuestra propia mente en cada uno de esos personajes a vivir ese guión y a explorar lo que ahí ocurre. ¿Y por qué lo hacemos no acordándonos de nada? Porque si nos acordásemos de que somos nosotros mismos inicialmente los que planificamos todo, no tendría verosimilitud y por lo tanto no habría experiencia emocional y no habría aprendizaje y no habría No te lo evolución. creerías, no te lo No creerías. te lo creerías. Claro, claro. Ahora, la pregunta típica ante esto es, ¿para qué todo esto? Bueno, esto, pues mira, ya que hemos hablado antes del libro Durantia, el libro Durantia te da varios propósitos por diferentes niveles. El propósito general es el que hemos comentado antes. Una mente infinita tiene que explorar sus infinitas posibilidades porque es su naturaleza explorar constantemente todo lo que se puede explorar. El espacio-tiempo es solo una de los infinitos entornos que se exploran. Es que, claro, cuando hablamos de infinito, ya lo hemos dicho antes, es difícilmente asumible lo que implica lo de infinito. Infinito es mucho, no es que sea mucho, es absolutamente todo lo que puedas imaginarte y mucho más, porque tú desde la mente del personaje puedes imaginarte poquito, claro. Es mucho más. Claro. Entonces, el propósito es sencillamente el de que en el espacio-tiempo el espíritu quiere descender hasta la nada y retornar al todo. Y ese descenso es en involución de la mentalidad, en paso de la unidad a la multiplicidad y en densificación energética. Y todo bajo el diseño de espacio y de tiempo, que son ficticios también, porque en el espíritu no hay ni espacio ni tiempo. Y entonces a partir de ahí se generan infinitas exploraciones de todos los personajes posibles, de todas las características posibles, con todas las situaciones y acontecimientos posibles, para obtener toda la gama de emociones que se pueden obtener en toda esa infinitud de experiencias. Bien. Ese es el propósito más general. Bien. Cada vida tiene luego su propósito particular, porque en cada nivel hay un propósito, porque cada experiencia tiene un propósito, porque luego un conjunto de experiencias que podemos llamar, por ejemplo, un ciclo de reencarnaciones aquí en lo físico, pues también tiene un propósito que previamente se ha establecido. Oye, tengo el propósito de explorar estas cuestiones. Entonces, bueno, pues se establece todo un ciclo de reencarnaciones para ello. Pero la conciencia es infinita. ¿Infinita qué quiere decir? Que no para de crear y de explorar. Es decir, no es algo estático, es algo que está en constante crecimiento y realización para expresarse de todas las maneras posibles, sin límite ninguno, de ningún tipo, de ninguna clase. Entonces, bueno, hablar de todo esto es complejo porque es abrumador. Sí, entiendo, pero digamos, me gustaba dar aunque sea una pincelada de esto, ¿no? Porque sí. Además, en general, yo por lo que voy viendo, el espíritu inicialmente también quiere aprender, en principio, por lo opuesto a lo que es, digamos, porque no lo puede vivenciar allá, eso, por la dualidad, por los opuestos, porque... Fíjense que si lo vemos, es muy fácil de ver en la realidad concreta del aquí y ahora, ¿no? O sea, ¿cuándo valoro yo la salud? Cuando me enfermo. Claro. ¿No? Y entonces necesito estar alguna vez enfermo para darme cuenta del valor de la salud. Y esto le pasa exactamente igual al espíritu. Que querés valorar lo que realmente es ser espíritu y en el lugar donde estás, bueno, mirá lo que es lo contrario. ¿Está? Exacto. Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero bueno, uno trata de dar algún ejemplo práctico para ver si ayuda a esclarecer, ¿no? Pero bueno. Pues mira, esto que has dicho es sencillo. El espíritu es perfecto, es absoluto, es eterno, es infinito. Bien, entonces, ¿cómo puede ser más infinito, más absoluto y más perfecto? Contrastando con la imperfección y superándola. Claro. Entonces se inventa la imperfección para obtener experiencias de contraste. Claro. Porque efectivamente, como tú dices, si no, hay cosas que la perfección no conoce y necesita conocer. Claro que sí.
Y el creador, por la chispa divina que hay en cada uno de nosotros, también está experienciando a través de nuestra experiencia, ¿no? Eso hay que Claro, tenerlo en cuenta, ¿no? Es así. porque en última instancia solo existe el creador. Claro, Es tal que cual. nosotros somos él. Claro. Bueno, pero no sigamos profundizando, porque si no, van a pagar directamente, van a decir, basta, hasta acá llegué. Bueno, vamos con Set, vamos con Set. Bueno, vamos con Set, sí. A ver, esas líneas básicas que hemos dicho, pues para poder entender todo esto, vamos a seguir dando alguna línea básica. Como somos creadores de realidad, lo que nosotros experimentamos es exactamente lo que nosotros estamos desde niveles inconscientes de nuestra mente generando y creando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a bajar ya a nuestra vida física. ¿Y qué ocurre cuando morimos? Porque la gente aquí, evidentemente, se muere y desaparece, ¿eh? Y ya está, y se acabó. Y dentro del escenario hay una muerte y una desaparición. Y entonces esto, ¿cómo se conjuga con la información que nos dan de lo que ocurre en realidad? Bueno, pues claro, por eso Seth fue el primero que habló de la trastienda. La trastienda es lo que la información espiritual que nos dan a partir de Seth pretende que conozcamos para que empecemos a darnos cuenta un poco de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, digamos que si tú desde sexto nivel lanzas una porción de tu mente y la sitúas en un personaje, fíjate, cuando digo que lanzas y la sitúas, es que tú mismo, desde sexto nivel, cada una de las células del cuerpo que luego ocupa la porción de tu mente, son mini porciones de tu mente también. Y todo lo que se conoce como lo físico en el planeta Tierra es una creación de la mente, densificando el pensamiento, literalmente, densificando el pensamiento y generando formas a base de arquetipos y tal. Entonces aquí todo esto es una ficción. Aquí cuando alguien nace o se muere, ni su vida empieza ahí ni acaba con la muerte. Sencillamente se ha dotado de una experiencia en un escenario concreto, que es la Tierra, con un decorado concreto, con un conjunto de personajes que han más o menos planificado las líneas generales de las vidas que van a seguir y con un cuerpo que tú mismo lo has generado para luego lanzar la porción principal de la mente, que es la que va a dirigir ese cuerpo. Pero cada célula son mini porciones tuyas también. Entonces, la muerte, como dice Seth, es algo que tenemos que empezar a desterrar de nuestra comprensión y de nuestro vocabulario incluso, ¿no? Pues, por ejemplo, Seth dice que nosotros tenemos como parpadeos de existencia, en los cuales dejamos de ser cuerpos en un nanosegundo y volvemos inmediatamente a serlo. Sin embargo, no nos damos cuenta de eso. Y en ese nanosegundo tenemos otras experiencias. Todas las noches, cuando dormimos, interrumpimos lo que es la consciencia del personaje. La consciencia del personaje es lo que el personaje vive aquí, pero por las noches la interrumpimos y vamos a sexto nivel y tenemos otras experiencias por allí. Y luego cuando nos despertamos por la mañana, lógicamente el diseño impide que te acuerdes. Bueno, esa es la segunda interrupción de la experiencia. Hemos hablado de las nanointerrupciones, hablamos de las interrupciones diarias y ahora vamos a hablar de otra interrupción que es exactamente igual, pero es un poquito más larga. Es que aquí decimos, sales del escenario y vuelves a entrar con otro cuerpo. Pero en realidad nada real ha muerto. O sea, pero desde el punto de vista del concepto muerte, en todas esas ocasiones estarías muerto. Estás muerto desde dentro del drama de Claro, aquí. claro. Pero desde la oficina de los guionistas, el actor que en el escenario se ha muerto, luego se levanta, se va a cambiar y sale vestido de otro personaje. Es así tal cual, nada más. Bien, bien. Entonces, el tema de hoy precisamente se centra en qué ocurre cuando el actor que está representando el personaje, su personaje se muere, sale del escenario, se cambia y vuelve y entra con otro. Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Muy bien. Entonces hemos centrado un poquito ya el asunto, ¿no? Perdóname, algo para aclarar, porque puede haber conceptos distintos con respecto a esto, ¿no? Yo, de alguna manera, entiendo que el actor es el espíritu y el personaje
es el que está desempeñando el rol acá. ¿Así lo entendés vos a ver si lo entendemos igual o no? Sí, pero con un par de matices. A ver, porque a lo mejor alguien, claro, porque a lo mejor alguien lo entiende de otra manera y entonces para ponernos en la misma frecuencia, ¿no? Porque Sí, un par de matices. el actor que representa distintas El obras. actor es el espíritu. Bien, como cualquier actor de acá que va y hace una obra allá, va a otro teatro y hace otra obra. O sea, esos Exacto. son los personajes, ¿está? Pero ¿cuál Exacto. es el matiz? El matiz es el siguiente, que el espíritu, cuando penetra en la exploración espaciotemporal, hemos dicho antes que genera experiencias en 7 niveles, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que imaginarte, esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, como una especie de árbol en el cual pues tienes el tronco, luego tienes las ramas gordas, luego tienes las ramas medianas, las ramas pequeñas, las ramitas, los palitos hasta las hojas y las hojas. Las hojas están en todos los niveles del árbol, en los 7 niveles. Nacen hojas del tronco, de las ramas gordas, de todas. Las hojas son los personajes dentro de los escenarios, ¿de acuerdo? Que se colocan ahí olvidados pues, para tener sus experiencias. Y lo que es el árbol es el espíritu que va penetrando en todos esos niveles que él va generando a su vez. El espíritu, digamos que genera una experiencia él mismo consigo mismo y la vive dentro de sí mismo. Eso, el árbol, es decir, el espíritu dentro del espacio-tiempo, se conoce como conciencia. ¿De acuerdo? Entonces el espíritu también eres tú y también soy yo y cada una de las células de nuestro cuerpo y todo realmente es pensamiento del espíritu que en cada uno de los niveles se diseña y densifica energéticamente para representar lo que el espíritu quiera. Entonces, somos el espíritu, somos la conciencia, que es el espíritu dentro del espacio-tiempo. Somos los personajes de cada uno de los niveles, de los cuales parten luego muchos otros personajes a otros niveles. Somos también los personajes de último nivel, que somos nosotros. Incluso no seríamos los de último nivel, porque nosotros también somos creadores de otros personajes. Lo que pasa que el personaje no es consciente que crea otros personajes. Todo esto puede llegar a complicarse muchísimo, pero tenemos que abrir la mente y pensar que las reglas fijas, nos han educado en reglas fijas, nos han educado en la religión, nos han educado en el cientificismo materialista, que, bueno, pues en comparación con toda esta información revelada, pues es muy pueril y muy infantil. Tanto lo que nos dice la religión como lo que nos dice la ciencia es muy infantil. Entonces tenemos que empezar a abrir la mente siempre en el sentido de decir, vamos a ver, aquí lo que se está manifestando es una mente infinita en todas sus posibilidades y no es nada menos que infinito, nada menos. Con lo cual, el espíritu está aquí, el espíritu está en cada una de las células de tu cuerpo, el espíritu a su vez está en los 7 niveles y el espíritu está fuera de los 7 niveles y del espacio-tiempo y todo es el espíritu manifestándose. Otra cosa es que para distinguir cómo se manifiesta el espíritu, pues hablamos de conciencia, de alma, de niveles, de personajes, de personas, y hablamos de todo eso pues para poder entenderlo nosotros, pero todo es el espíritu. Bien. Y entonces, como me acuerdo que empieza el capítulo donde Seth empieza hablando después de algunas cuestiones muy interesantes que habla de la muerte de las células y que va hablando de todo eso, que no lo vamos a abordar porque ya ahí se nos va a complicar, pero no. Él en una parte muy interesante dice, bueno, pero yo sé que lo que a ustedes les preocupa es qué le pasa a ustedes, dónde van, cómo son, qué pasa con los amigos que quiero, ¿no? Eso es lo, ¿no? Bueno, ahí vamos, ¿no? Sí. Esas son las preguntas. Cosas, pero ¿qué me va a ocurrir a mí, no? Claro, vos muy lindo todo lo que me contás, de la proyección, de todo, pero a ver, al grano, ¿qué pasa? Y ahí viene la Pues mira, a ver, aquí hay otra línea general que tenemos que dar y esta nos va a hacer entender muchas de las cosas que teóricamente nos ocurren después de la muerte. Esta línea es que nosotros somos creadores de realidad. Cada ramita de conciencia y cada hojita es creadora de realidad, en el sentido de que se expresa creando y generando situaciones. Con lo cual, nuestras creencias son fundamentales a la hora
de establecer qué nos ocurre después de la muerte, porque nosotros, según lo que creamos, vamos a tener una experiencia durante y después de la muerte completamente diferente a otra persona. Por ejemplo, lo que ocurre después de la muerte depende en primer lugar del nivel de desarrollo de cada conciencia, del nivel de consciencia que tiene cada personaje que se muere. No es lo mismo morirse con unas creencias muy erróneas, muy infantiles, muy limitadas. Imagínate, pues, de una religión arcaica, de una tribu, en fin, que piensa pues cualquier barbaridad, ¿no? No es lo mismo eso que se muera una persona pues que tiene un alto nivel de iluminación y que está absolutamente informada de todas estas cuestiones y, en fin, que ha hecho pues prácticas incluso de percepción extrasensorial, de viajes astrales, que está familiarizada, que está al final del ciclo evolutivo de una reencarnación. La experiencia que tiene cada personaje es totalmente diferente en función de sus creencias. Y vamos a empezar a poner ejemplos. Pues, por ejemplo, una persona que cree que no hay nada, que se muere, ahora eso es muy común en este mundo materialista. No, no, mira, aquí se muere el cuerpo y aquí se acabó. Bueno, pues cuando una persona se muere pensando que no hay nada, tiene un grave problema, porque cuando se muere va a representar la nada y entonces se va a quedar incluso absolutamente inconsciente. Y desde el sexto nivel tenemos unas asistencias y unas ayudas y va a costar mucho que se le preste ayuda a una persona que se muere convencida de que no hay nada después. Esa es la peor de las situaciones. Luego tienes otras situaciones. Por ejemplo, te han convencido en una religión de que si eres malo vas al infierno. Bueno, pues cuando mueres te vas a representar un infierno. Claro, Y vas a estar ahí somos lo que sufriendo en él. creemos, somos lo que Claro, creemos. exactamente. O sea, lo mismo que si, no, tiene que venir un salvador a sacarte de acá. Y vos vas a estar ahí eternamente esperando a que venga un Exacto, salvador. eso es, eso ¿no? es, eso es. No, O te va a agarrar el demonio y exacto. Cualquier cosa que sean tus creencias es lo que inmediatamente durante la muerte, pero además, bueno, primero que te mueres, bueno, pues se produce que tu cuerpo astral sale del cuerpo físico. El cuerpo astral es el cuerpo de sexto nivel dimensional. Nosotros aquí tenemos un cuerpo de séptimo nivel, el cuerpo físico, uno de sexto, el astral, y vamos teniendo cuerpos de los diferentes niveles dimensionales, hasta que el primero de los cuerpos que tenemos ya casi no tiene una forma definida, ocuparía pues todo el espacio-tiempo. Entonces se van densificando y reduciendo esos cuerpos. Por eso te digo que el espíritu está en todo. Pero como estamos hablando de la muerte de nosotros ahora, vamos a ver qué pasa. Pues que el cuerpo astral se separa del cuerpo físico. Y entonces, bueno, pues ahí están las experiencias cercanas a la muerte que va contando la gente que tiene. Lo que pasa que lo que cuenta la gente que tiene pues es bastante limitado en comparación con lo que nos dicen los textos que ocurre en realidad y bastante limitado en comparación, y esto es muy importante, con lo que cada uno de nosotros, si nos dedicamos a realizar viajes astrales, podemos comprobar por nosotros mismos. Esto es muy importante porque esto, no, bueno, ¿eso dónde lo has leído tú? Esto es un texto que te lo ha dicho y te lo has creído. No, hay formas de experimentar el entorno que nos vamos a encontrar justo cuando nos morimos, cada una de las noches realizando una serie de ejercicios y practicando unas técnicas adecuadas para poder hacerlo. Entonces ya no es algo que nos cuentan los textos, es que nosotros lo podemos comprobar, cada uno de nosotros sin excepción. Claro, para poder realizar esa comprobación, pues previamente has tenido que ir asumiendo una serie de informaciones, porque a ti de repente, si nunca has oído hablar de esto, pues es difícil que tú decidas ponerte a realizar eso, ¿no? Entonces todo esto va por niveles en los cuales pues tú vas evolucionando y llega un momento en que dices, oye, pues yo voy a hacer eso, porque yo quiero experimentar por mí mismo lo que me dicen los textos que puedo experimentar por mí mismo. Y resulta que lo experimentas. Entonces ya no es algo tan abstracto y tan ajeno y tan inalcanzable y tan, en fin, teórico, ¿no? Ya es algo que es realidad. Pues bien, cuando te mueres, te vas a encontrar muchas posibilidades diferentes en función de tu nivel de desarrollo, en función de las creencias concretas que tienes, en función de tu estructura psicológica, en función de los traumas que hayas tenido
y circunstancias conflictivas que te han marcado mucho en tu vida. No solo en tu vida, sino en otras vidas, porque realmente un ciclo de reencarnaciones son varias hojitas que todas parten de la misma ramita. Y esa ramita las está experimentando a la vez, y entonces se intercomunica lo que vive cada uno en las vidas y se comparte, aunque a un nivel inconsciente, con lo cual también está afectándote para cuando te mueres, porque son creencias inconscientes. No solamente tenemos creencias conscientes, también tenemos creencias que nos es difícil asumir en la consciencia del personaje y las relegamos a un segundo plano, pero están afectando igualmente. Aparte de todas esas experiencias, vamos a poner otra línea básica de todo esto, y es que luego frecuentemente en el estadio de evolución que tiene nuestra civilización humana en este planeta, es decir, en el estado de la exploración espaciotemporal que las porciones de séptimo nivel tenemos en este escenario, suelen pasar frecuentemente tres cosas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de entrar en esas tres cosas, tenemos que decir que cuando la gente se muere, tiene alucinaciones con respecto a sus creencias. Ya hemos estado diciendo, habrá alguno que se quede inconsciente porque creía que no había nada. Habrá otro que recree un infierno y que está allí. Habrá otro que recree un cielo. Habrá otro que recree a San Pedro diciéndole que no entra en el cielo. Y otro que recree un juicio final. Y habrá otro que recree una guerra, como dice Set, entre Moisés y Mahoma. Y cada uno recreará lo suyo. Después de esa alucinación, que depende también del nivel de conciencia que tengas, el que tengas alucinaciones o no. Una persona pues muy evolucionada no tiene ninguna alucinación y directamente pasa a las fases a las que es propósito llegar. Pero claro, si tú no tienes un nivel de conciencia suficiente, te puedes quedar atrapado bastante tiempo con las alucinaciones. Una persona está traumada, se muere con una adicción, por ejemplo. Bueno, pues esa persona cuando se muere sigue teniendo esa adicción porque la está generando. Una persona tiene mucho apego a la vida física y no ha oído nada de nada, y entonces cuando se muere pues no se quiere ir a donde tiene que continuar su camino, sino que quiere estar volviendo constantemente a su entorno físico. Esos son los fantasmas, por ejemplo. Sí, sí, o las almas perdidas que yo me encuentro en las regresiones, ¿no? Exacto, las También. almas perdidas, almas extraviadas que se dicen en general y que se quedan atrapadas en lo que se conoce como el bajo astral. Bajo astral, bueno, pues es de la dimensión colindante a la nuestra, que es la sexta, pues es la parte más colindante, lógicamente, ¿no? La más densa y bueno, pues la más de frontera, ¿no? Que por cierto, cuando hablamos de dimensiones no nos tenemos que imaginar distancia física. Eso forma parte del diseño de personaje. Las dimensiones conviven todas en el mismo espacio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te mueres, no vas a ningún lado. En lo que es distancia física. Ajá. Otra cosa es que el personaje lo viva como sí que va, pero en realidad no va. ¿De acuerdo? Pero bueno, como el personaje lo vive como sí que va, pues tienes que superar primero esas creencias limitantes que tienes con las que te mueres. Para eso recibes un asesoramiento especializado de conciencias de sexto nivel que pues precisamente allí tienen la misión de ayudar a los que aquí se mueren pues para salvar esa circunstancia y que no se queden atrapados en sus creencias erróneas, y a partir de ahí pasan cosas que sí que ya se pueden un poco sistematizar, aunque tienen una amplísima variabilidad, pero se pueden sistematizar. Hay tres tipos de situaciones que son las más frecuentes actualmente cuando se muere un ser humano. La primera es la que más nos suena a todos, es continuar con el ciclo de reencarnaciones, ¿de acuerdo? Entonces esa es una decisión que es bastante frecuente. Es decir, cuando ya has pasado ese periodo alucinatorio, has hecho caso a tus guías, te han dicho tus guías cuál es tu situación, la entiendes. Si no la entiendes porque tienes un bajo nivel de conciencia, necesitas un asesoramiento especializado y hay instituciones en el astral donde puedes ir a recibirlo. Pero ya llega un momento en el que te dicen, bueno, tú ya has comprendido tu situación actual y ahora tienes que decidir.
Y entonces, antes de tomar una decisión, conviene que repases tu vida previa. Y entonces te haces un examen de tu vida previa, que eso es en realidad lo que luego ha pasado a las religiones como el juicio final. Es un juicio que realizas tú mismo sobre tu vida, no para juzgarte, condenarte y castigarte, sino simplemente para hacer una especie de revisión de los propósitos que planificaste para esa vida y cuáles se han cumplido y cuáles no. Y alguien podría decir, pero si todo está planificado, pues ¿qué se va a cumplir? Por lo que se ha planificado. Pues no, porque una cosa es planificar las líneas generales de la vida de un personaje y otra cosa es que ese personaje tiene libre albedrío en tiempo real para modificarlo. Entonces, si ese personaje no se da cuenta de que tiene libre albedrío para modificar lo planificado, se cumplirá lo planificado. ¿Cuántas personas ahora mismo hay en el mundo que piensan que no pueden cambiar nada de sus circunstancias? Son las que proyectan. Qué mala suerte he tenido, he nacido en este entorno, fíjate que he nacido pues sin un brazo, o ciego, o mudo, y entonces, bueno, pues estoy completamente limitado y por lo tanto no intento darme cuenta de que puedo modificar nada. Entonces, bueno, pues si tú no te das cuenta de que tú puedes modificarlo, pues tu vida transcurre tal cual la planificaste. Pero como tenemos libre albedrío en tiempo real, en cuanto tú aumentas un poquito tu nivel de conciencia, pues te vas dando cuenta de que tú puedes influir en lo que es cambiar tu vida. Esto a niveles puramente mundanos, pues cualquiera se da cuenta. Oye, pues claro, las decisiones en mi vida más o menos en una línea las tomo yo y puedo decidir esto, aquello o lo otro. Bueno, pues en otro nivel algo más profundo, tú puedes cambiar completamente lo planificado incluso, porque te empiezas a dar cuenta de que es una planificación que te habías programado, pero empiezas a tener aprendizajes que hacen que ya no sea necesario tener otras experiencias que tenías programada para obtener esos aprendizajes, porque has obtenido los aprendizajes previamente, con lo cual has cumplido un poquito el propósito de esa misión, que era darte cuenta precisamente con esas experiencias y evolucionar, ¿no? Sí, y a veces pasa lo contrario, a veces pasa que volvés a repetirlo y porque te das cuenta que lo que programaste no lo pudiste cumplir, porque era demasiado excesivo. A veces hay como demasiada ambición en la programación, ¿no? Eso también. Exacto, exacto, exacto. Es que eso es una cosa también que es muy común, pero esta la vamos a contar ahora a continuación. La fase de revisión, más o menos, ya estamos estableciendo cosas que son frecuentes para todos. Es frecuente ahora mismo para muchos tener que superar las alucinaciones de las creencias de lo que ocurre cuando te mueres. Vale, te asesoran, las superas y ya te dicen, bueno, ahora tienes que hacer una revisión de tu vida para ver cuáles de los retos se han cumplido y cuáles se han quedado sin cumplir de los que tú te habías propuesto experimentar. Bueno, esa es una fase de revisión. Bueno, pues ya has revisado esa vida. Y ahora tienes tres opciones. Tres opciones. Digo tres opciones en el estadio actual evolutivo de nuestra civilización. Tres opciones serían, primera, continuar el ciclo de reencarnaciones. Oye, es que tú ya llevas una serie de experiencias programadas que a ti te parecen lineales, aunque desde un nivel superior de tu mente son simultáneas, pero a ti te parecen lineales y tienes que continuarlas. Y entonces, en fin, tenías como propósito de ese ciclo, pues una serie de cuestiones. Entonces, como ves, te quedan cuestiones por realizar y lo normal es que cumplas tu planificación previa de terminar ese ciclo de reencarnaciones a ver si consigues esos propósitos. Entonces, una primera cosa que se puede decidir es volver a entrar en el escenario como otro personaje y una vez que lo decides, empieza un periodo de formación y adiestramiento para poder realizar la planificación. ¿Qué retos pretendo conseguir? ¿Qué circunstancias me voy a planificar para ello? Empezar a hacer acuerdos cooperativos con el resto de las conciencias con las cuales vas a coincidir en esa vida como personaje, pues para que todo cuadre. Y claro, dices, pero ¿cómo vas a hacer acuerdos con todos? Claro, es que en sexto nivel las cosas no funcionan como en séptimo nivel. Es que aquí estamos muchísimo más limitados que en sexto nivel. En sexto nivel hay un internet inalámbrico inmediato entre todos. Sí, O sea, no lo imaginemos que es igual que acá claro, el escenario, ¿no? ¿Cómo me hago para, exacto. como me preguntaban murieron 200 en un terremoto y que todos esos se pusieron de acuerdo? Bueno, sí, pero pará,
no como acá, no es que se pusieron a hablar todos, ¿no? Que bueno, Exacto, es así. Sí, eso se puede entender diciendo, bueno, vamos a ver, si al final, por niveles, pero quien está detrás es el espíritu con su mente infinita, vamos a ver, las planificaciones se hacen muy bien, o sea, no hay ningún problema. Bueno, pues esa persona establece un poco las bases de su siguiente existencia física y entonces, bueno, pues llega un momento en el que nace. Bien, tú decías antes, bueno, algunos se precipitan en la planificación. Bueno, claro, sí, porque si tú, pues en la formación que has recibido, no has logrado darte cuenta de que tienes que planificar con cierto detalle y con cierto cariño la siguiente vida y tienes una querencia muy fuerte para volver a la Tierra porque echas de menos a los personajes con los que estuviste en la Tierra, pues te vuelves inmediatamente, planificas mal y bueno, pues error porque no lo has planificado bien. ¿Y cuál es el error? El error es que no cumples los propósitos generales del ciclo de reencarnaciones, porque en esa vida en concreto tenías que haberla planificado con más detalle, con más reflexión, y lo has hecho muy rápido, pues porque te ha vencido, bueno, pues esa querencia que tenías de volver a estar. Entonces dice Seth, bueno, pues hay veces que incluso son horas las que se tardan en decidir volver, horas nada más, ¿no? Ni siquiera quieres recibir ningún asesoramiento de ningún tipo, simplemente al morirte, lo primero que quieres es volver y como el libre albedrío somos soberanos, pues se cumple, pues vuelves y a ver, ¿dónde puedo volver inmediatamente? Pues mira, tu hijo va a tener un hijo, pues ahí puedes volver, porque tienes preferencia. Nada, vuelves ahí y no has planificado nada y dice Seth, bueno, eso no suele salir bien. A efectos evolutivos, luego la vida saldrá como sea, pero a efectos evolutivos Claro. no has planificado suficiente, ¿no? Y entonces esta situación de la planificación pues es la más común ahora mismo. Luego nos dicen otros textos, ¿por qué? Nos dicen que queremos volver aquí a la Tierra porque, esto ya lo hemos dicho alguna vez, la Tierra es un escenario especial. Es un escenario especial donde se están explorando cosas muy relevantes para toda la exploración general del espacio-tiempo. Y entonces hay mucha gente que quiere venir a la Tierra, porque la Tierra es un escenario con un rango de libre albedrío muy amplio, en el que se exploran cosas muy interesantes desde el punto de vista del espíritu, muy escabrosas desde el punto de vista aquí del personaje. Entonces, claro, aquí todo el mundo está deseando salir como personaje de la Tierra, esto es un horror, este mundo es un infierno, no sé qué, y resulta que cuando llegas al otro lado te das cuenta de que es el sitio más interesante para venir, Claro. porque ves las cosas de otra forma. Ya no lo ves desde el sufrimiento del personaje, sino desde el interés del actor en representar a ese personaje. Claro, claro. Bien, pues una de las cosas es continuar el ciclo de reencarnaciones. Otra cosa que puede ocurrir, que nos dice Seth, es que no te hayas quedado contento con tu vida anterior, te hayas quedado bastante descontento con cómo al final el personaje se desenvolvió en la vida anterior y quieras revisar periodos de esa vida, volver a vivir situaciones. Y entonces te puedes quedar revisando situaciones de esa vida. ¿Qué es revisar situaciones de esa vida? Que las vuelves a vivir exactamente igual, solo que te das otra oportunidad para actuar de otra manera, para decidir de otra manera, para percibir, pensar, comportarte, relacionarte de otra manera. Pero eso A ver si lo en consigues. el plano de manifestación, eso o en el de planificación. Desde planificación te dicen, mira, la vida anterior tuya fue esta, la has examinado, entonces has visto que no has conseguido los retos evolutivos. Ha habido muchas cosas que podías haberlas hecho mejor y no las has hecho tan bien. Entonces quizás te apetezca revivir algunos periodos, pues sobre todo los más conflictivos de tu vida, para ver si con la información que tienes ahora mismo en planificación, cuando bajes a revivir no la vas a tener consciente, pero es posible que la rescates de tu interior de una manera mejor que como lo hiciste viviendo la vida realmente. Entonces, lo que tiene es que, dice Seth, claro, los personajes con los que
revisas secuencias vitales de la vida pasada, esos personajes no son los personajes reales porque ya van por su lado. Son formas mentales, pero que a ti te van a parecer exactamente igual. Y no es una recreación mental, es que lo vives como otra vida física, esos acontecimientos, a ver si logras actuar de forma diferente y intentar perfeccionar y conseguir algunos retos que habías planificado pero que no llegaste a conseguir. Entonces esta es la segunda gran elección que haces, revivir acontecimientos de la vida pasada. Bien, perfecto. ¿Y la tercera? Y la tercera es un poco abstracta y hay que hacerle una introducción a la tercera. Hay que hacerle una introducción. Vamos a ver, la tercera. ¿Por qué hablamos de niveles dimensionales y no de dimensiones? ¿Por qué yo prefiero hablar de niveles dimensionales y no de dimensiones? Por ejemplo, yo digo el séptimo nivel físico-material y todos pensamos nuestra vida en la Tierra. Bueno, pues nuestra vida en la Tierra es una de las infinitas dimensiones que hay en el nivel dimensional físico-material. Todas esas infinitas dimensiones tienen la característica de que hay una frecuencia vibratoria del pensamiento densificado, concreta, una horquilla, de aquí a aquí. Por eso es físico-material. O sea que eso podría darse aquí o en otro planeta exactamente igual, digamos, por ejemplo. Las mismas características, digamos. La misma frecuencia vibratoria de la energía, simplemente. Pero tú imagínate que en otro planeta el agua, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el primero que se me ocurre. El agua no es H2O, sino H3O. Ajá, bien. Y la energía, la electricidad no existe y se manifiesta otro tipo de energía. Y el magnetismo es diferente. Y vete tú a saber. Entonces, es otra dimensión diferente. Dentro de la horquilla de vibración físico-material, por eso yo hablo de un nivel dimensional séptimo, pero en ese nivel en el que todo tiene la misma horquilla de frecuencia vibratoria, sin embargo, luego puede haber diferentes dimensiones porque puede haber diferentes configuraciones de diseño. Entonces, otra elección que tienes es irte a otro sistema de realidad, como dice Seth, a otra dimensión, a experimentar otras cuestiones. Te separas momentáneamente del ciclo de reencarnaciones para vivir otras experiencias. Sin continuar ni en el mismo escenario, por ejemplo, el planeta Tierra, ni siquiera en la misma dimensión que es esta que nosotros estamos familiarizados con ella, sino en otra dimensión diferente dentro del séptimo nivel dimensional. O no, o te vas a una dimensión del sexto nivel dimensional, a hacer otras experiencias. Es decir, ahí hay una libertad muy grande. Ellos te asesoran, oye, lo mejor que puedes hacer en tu caso es esto o esto o esto, pero tú tienes libertad para elegir. Y entonces tú, como porción de personaje que ha pasado del séptimo nivel al sexto y se ha dado cuenta un poco de una serie de cosas, pues tienes facilidad de elección. Entonces, la tercera decisión puede ser cambiarte a otro sistema de realidad completamente diferente y estarte allí un tiempo experimentando y vivir un ciclo de reencarnaciones allí si quieres, y luego si quieres puedes volver a este o no. Es decir, las posibilidades son muy grandes. Bien, muy bien. ¿Qué hay con respecto a lo del...? Porque yo sé que él describe al cuerpo también, al cuerpo morontial, digamos, ¿no? Sí, Seth sí. habla. ¿Qué hay del tema del cuerpo? Porque Sí. yo me veo, o sea, mi cuerpo está ahí, pero yo tengo otro cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Sí, vamos a ver. Cuando tú decides de las tres decisiones posibles, te decantas por la primera, que es continuar el ciclo de reencarnaciones, pasas a planificar la siguiente existencia vital. Y entonces, bueno, pues tienes que definir cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿en qué entorno, en qué país, con qué personajes, en qué momento? Porque puedo irme, es decir, tú puedes estar fuera del escenario entre una vida y otra varios siglos, o puedes estar horas. Eso depende. Entonces, una de las cosas que eliges es el siguiente cuerpo. Eso no estamos entrando en que tú también puedes irte a un cuerpo no humano. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería Lo eso? normal es que te vayas a un cuerpo humano porque tu ciclo de reencarnaciones estaba previamente planificado con un propósito
y no lo vas a cumplir en un cuerpo no humano. O sea, la porción de mente que eres tú ha hecho una planificación previa de un ciclo de reencarnaciones, pues luego no te vas a ir a una experiencia que no tiene nada que ver, porque... Entonces, bueno, pues sueles elegir un cuerpo humano y sueles elegir, por querencia que tienes, pues continuar conviviendo con los mismos personajes, con los que han sido tu familia vida tras vida, y seguir desarrollando con ellos esa interacción, esa relación para seguir aprendiendo. Eso suele ser lo frecuente. Entonces, tú lo que primero generas es un cuerpo astral. A partir de la idea de lo que quieres vivir, generas un cuerpo astral. Y del cuerpo astral, como prototipo, se genera el físico, pero dramatizado como de nacimiento de otro. Pero acaba siendo exactamente igual al que tú primero habías diseñado como cuerpo astral. Es decir, luego cuando esa persona por las noches se duerme y sale con su cuerpo astral, ese cuerpo astral con el que sale es antecedente causal del físico que nació. Bien. Es previo. Sí, se entiende. Por eso cuando, oye, eso de los viajes astrales, uy, eso son locuras, eso, en fin, seguramente será mentira. No, es que el cuerpo astral es más real que el cuerpo físico, porque es antecedente causal, porque está previamente planificado. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que se ha dramatizado, porque aquí está así dramatizado, que aquí pues nace de otro cuerpo físico y va creciendo y no sé qué, pero al final la forma es la que habías planificado previamente. Bien, interesante. Bueno, como verán, esto tiene muchas aristas, tiene muchas cuestiones, ¿no? Que, por supuesto, en el canal de Iván van a poder ver un análisis del libro mucho más detallado, capítulo por capítulo. Esto es una invitación a seguir profundizando, donde Iván va no solo desarrollando cada parte del libro, en este caso Set, sino... Su gran virtud es que va armonizando con otros reveladores y entonces se va comprendiendo un poquito más. Esto simplemente, intentando, bueno, pero este es un atisbo, digamos, este video es un atisbo, intentar ver esto, ¿no? Y entonces tengo que transmitirte otra última, como para ir cerrando, otra última cuestión que los que escuchan los videos me lo han preguntado varias veces. ¿Qué es esto? Bueno, muy bien. Yo entiendo el símil del árbol, todo perfecto, ¿sí? Ahora, el árbol en su tronco, en sus ramitas, en sus ramas, en sus hojitas, soy yo. ¿Correcto? Bien. Entero. Ahora, ¿cómo? Pensando, digamos, que el actor es el espíritu y después están los personajes, vamos a ir en esa línea. Si soy yo, y de una rama más gruesa yo creé ese personaje, ¿cómo sigue sobreviviendo y toma individualidad eternamente el personaje ese que yo creé? Si supuestamente era ficticio, ¿por qué sigue en el tiempo Jorge siendo Jorge, Iván siendo Iván, y no desaparece porque era un fragmento del espíritu? La pregunta es, ¿y por qué no? Bueno, claro. En una exploración infinita por una mente infinita, ¿por qué no? Claro, sí, por supuesto que sería una buena respuesta, pero digamos, gracias al beneplácito del creador que no desperdicia creación, dice, bueno, ok, lo que vos creaste te lo voy a respetar también, como creación independiente. Para siempre. Para siempre. Salvo, y esto lo remarca muy bien el libro de Urantia, salvo que en ejercicio de tu libre albedrío, al igual que aquí te quieres suicidar como personaje físico y te suicidas, en un nivel de generación de personaje previo, también te quieras suicidar y te suicides. Y desaparece una de las infinitas porciones de personaje que generaste, ya está. Bien, pero eso no suele ocurrir. Claro, que no suele ocurrir porque ¿en qué sí ocurre mucho, pero allí no ocurre tanto porque allí todo es mucho más benévolo. Claro. O sea, el sexto nivel dimensional, el astral, es mucho más benévolo, salvo que tus creencias te hagan representarte un entorno maléfico. Claro. Pero si no, es mucho más benévolo que este, entonces se entiende todo mucho mejor
y ahí no suele tomarse esa decisión, pero en libre albedrío podría ocurrir. Hay menos, digamos, limitaciones del diseño ya, ¿no? Un poco menos de limitaciones, ¿está? El séptimo nivel es extremo, pero fíjate, es que nos dicen repetidamente y con insistencia y cada vez con más claridad que nuestro escenario, la Tierra, es un escenario especialmente escabroso y por eso especialmente interesante. Claro. Es un campo de entrenamiento muy solicitado, digámoslo así, en palabras. De élite, claro, de élite. Claro. Esto que yo te consultaba, no te lo dije en principio, pero está sustentado en realidad en temores de, pero ¿qué? Entonces yo a mi papá muy amado no lo voy a ver más, que a mi hermano que partió no lo voy a ver más, a mi abuelito, sí, lo vas a ver. Sigue Mucho. existiendo, sigue Sí. existiendo porque si no, de hecho, por ejemplo, no tendrían razón de ser la mediunidad, ¿no? Si desaparece el personaje, ¿cómo te vas a estar queriendo comunicar con tu bisabuelo y la medium te conecta con él? Sigue estando ese personaje y tiene un desarrollo hacia la eternidad. Para siempre. Para siempre, salvo el libre albedrío ese que quiera, pues no, pues acabó. Claro. Y eso, bueno, lo dice el libro de Urantia, el resto de textos no te lo dicen, pero bueno, hay que entender que si el libre albedrío es absoluto, pues en algún punto de elección tú podrás decidir eso. Pero eso que has comentado, Jorge, de que si, imagínate una persona que se casa, está tremendamente enamorada de su mujer, enamorada hasta el punto de dependencia emocional de ella, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate que en ese matrimonio la mujer empieza a obtener esta información y empieza a evolucionar y el marido no. Se siguen queriendo muchísimo, pero bueno, pues se muere la mujer y como decimos, sube para arriba, ¿no? Sube para arriba. Y entonces, pues empieza todo lo que hemos dicho. Y luego se muere el marido. Y el marido tiene la esperanza de que va a volver a ver a la mujer y que va a estar con ella después, no sé qué. Y entonces viene a recibirle a la mujer y el marido dice, qué bien, vamos a seguir juntos. Y le dice ella, no vamos a seguir juntos. No, yo te quiero mucho, pero yo a lo mío. Claro. Porque el marido se muere con menos nivel de conciencia y con dependencia emocional, y ella no. Quizás algún día lo alcance en el desarrollo de Exacto. su persona, ¿no? Y ese personaje quizás algún día alcance al otro personaje, pero claro, cuando le alcance ya no va a tener dependencia emocional. Claro. Ya igual no le quiere alcanzar. Claro. Bien, y entonces la última pregunta es, ¿y cuál es el fin de estas encarnaciones? ¿Dónde termina todo esto? Los ciclos de reencarnaciones son experiencias pequeñísimas en relación a la experiencia total que tiene la identidad total de la conciencia que realmente eres. Pequeñísimas, o sea, en un ciclo de reencarnaciones, pues imagínate, vamos a poner aquí en la Tierra 700 vidas. 700 vidas pues nos puede parecer muchísimo. Bueno, pues eso no es nada. Es que eso no es nada. Entonces, ¿qué propósito tienen? Pues tienen, en fin, el propósito de experimentar en un escenario especialmente escabroso una serie de cuestiones que me interesaba profundizar en ellas, bien profundizado hasta realizar todo tipo de situaciones escabrosas y de ahí pues volver a descubrir mi esencia real. Bueno, pues bien, pues ya lo has cumplido, eso en la Tierra, vale. Pero es que tú estás, si te vas a niveles superiores de tu mente, tú estás viviendo cientos de miles de millones de esas experiencias simultáneamente en todo tipo de dimensiones, en los 7 niveles dimensionales y en todo tipo de fragmentos de vida diferente. Claro, es infinito. Claro, entonces el ciclo de reencarnaciones pues tiene mucho sentido para el nivel inmediatamente superior, es decir, el nivel que eres tú en sexto nivel y planificas un ciclo de reencarnaciones entero en séptimo nivel. Para ti en sexto nivel tiene mucho sentido, pero igual para ti en tercer nivel, que de esos tienes 700.000,
experiencias diferentes, bueno, pues es una más. Claro, claro, claro. Bueno, el tema es esa, ¿no? La pregunta final es esa, ¿no? O sea, ¿cuándo se llega de nuevo a la afiliación original y termina todo este asunto, ¿no? Muchas Bueno, personas me lo han preguntado, ¿no? No se es que, sabe. es que esa respuesta no se puede contestar en términos del tiempo tal como lo entendemos nosotros, porque date cuenta que según cada porción de personaje va evolucionando, va saliendo del diseño de tiempo. Entonces, esa pregunta va dejando de tener sentido. Claro. ¿Tiene sentido desde aquí hablando entre nosotros? Pues dentro de 100.000 millones de años, pero en cuanto sales de este entorno concreto ya no tiene sentido esa pregunta. Claro, claro que sí. Bueno, esperemos haber sido lo más claro posible y haber dejado la mayor cantidad de cuestionamientos posibles. Siempre se deja mucho más de lo que se habla, porque de estas cosas, según vas hablando, de cada cosa que resuelves surgen 20 preguntas más. Claro. Y resuelves una de esas 20 y surgen otras 20. Entonces, por ejemplo, pues ahora podría preguntar la gente, oye, vamos a ver, y todo esto de esos personajes que nos controlan, que nos manipulan, de la oscuridad, porque no has hablado de los personajes de la oscuridad y los Anunnaki y los reptilianos y todos esos, ¿quiénes son? Bueno, eso abriríamos ahí otro campo terrible de contar cosas que no hemos hablado en absoluto hoy, ¿no? Hoy Seth nos ha dado unas bases, unas líneas básicas técnicas de qué es lo que ocurre, pero claro, es que date cuenta que según se cae desde el nivel cero, desde la mente infinita de espíritu consciente de sí mismo hacia abajo, se estrecha muchísimo el canal. Claro. Entonces, claro, las experiencias físico-materiales al personaje físico-material le parecen inmensas, pero eso no es nada en comparación con lo que es en otros niveles de experiencia lo que ocurre. Es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que tenemos que tener la mente muy abierta con todo esto, porque como nos formemos ideas fijas de cosas que ocurren, estamos perdidos y eso nos lo repiten todos. Ranta, por ejemplo, pues es especialista en decirte, no te limites con ninguna creencia, es decir, ten una mente absolutamente abierta e ilimitada a todo, porque como tú te limites con una creencia y te configures un esquema de realidad de una determinada forma, eso te va a limitar tu evolución. Claro, pero no es un condicionamiento del diseño. Es un condicionamiento del diseño el punto inicial. El punto inicial con el que tú has planificado tu vida, tú naces como un niño, te tienes que crear en la sociedad humana, vas a recibir un montón de condicionamientos y de creencias y llega un momento en que algo te va a decir, hay algo más, y vas a entrar en el camino espiritual y vas a empezar a recibir información. Bueno, pues cuando recibas esa información, ni siquiera te limites con ella. Ese es el aprendizaje, ¿no? Como, mira, porque luego hay mucha gente que entra en el camino espiritual y parece que son fundamentalistas, ultraortodoxos judíos, o sea, que es que no salen de la regla de tres. Y claro, hay suficiente información como para que digamos, no. Es que no me he metido a la información espiritual para volver a encasillarme como si siguiese en la religión evolutiva. Tengo que ser mucho más abierto. Claro. Y recibir mucha información diferente, intentar armonizarla y expandir mi conciencia en todos los sentidos, e intentar pues desarrollar percepciones extrasensoriales para comunicar internamente conmigo mismo. O sea, tengo que expandirme en todo sentido, en todo sentido. No volver a enclaustrarme con unas normas de convento, de monasterio, de no, pues esto y lo otro y lo otro. Claro, claro. Pero hay una especie de tendencia a la ortodoxia siempre, ¿no? Sí, porque nos da seguridad. Claro, a mí me pasa que en algunos comentarios, ya con esto terminamos, bueno, aparecen de este tipo de condimentos que vos has nombrado, que todavía no tengo claro si lo aborda alguno de los reveladores, que es esto, por ejemplo, de los Anunnaki o de lo que sea, pero muchas veces me repiten, no, porque allí está la trampa de los arcontes, entonces hay que, bueno, y las personas quedan encasilladas en eso
y entonces les empiezan a dar miedo a los otros que se están desafiando a escuchar otra cosa y dicen, pero ¿cómo es esto de los arcontes? Nunca lo escuché, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo que la reencarnación es una trampa? Y ahí empieza todo un lío terrible, ¿no? Y todo eso está ahí porque hay gente que le da realidad y entonces desde el momento en el que alguien le da realidad, eso está y tú te puedes adherir a ella y reforzarla. Mira, unos reveladores modernos que son Crión y Tobías nos dicen, todos esos personajes sois vosotros mismos en otras experiencias. No os preocupéis. No tienen poder sobre vosotros salvo que se lo deis. Claro, claro, claro. Y todo termina entendiendo que somos lo que pensamos y lo que creemos, ¿no? Entonces, por eso la mente abierta hace que no te encasilles en cosas, básicamente, ¿no? Eso Entonces, es. Porque tú mismo te estás autolimitando y quedándote ahí impedido, retenido. Sí, 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 tal cual. Bueno, muy bien, creo que hemos dado un paseo por set. Y después ahora, bueno, yo les voy a dejar ahí en los comentarios el canal, como siempre, de Iván, que algunos ya lo conocerán, donde está mucho más explayado todo esto en detalle, armonizado, así que van a poder ampliarlo y se sigue ampliando porque sigue subiendo videos con distintas reveladores. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, nosotros seguimos un segundito por privado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a los que están A ti, Jorge, a gustísimo contigo siempre. Gracias, muchas gracias.